Buenas, nuevamente nos encontramos desde la virtualidad, hoy para hablar de los seres vivos y sus características. Entonces, los seres vivos son un grupo de organismos, ¿no?, que cumplen ciertas características. Los seres vivos, hasta el momento los hemos agrupado en 6 reinos, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son esas características que cumplen los seres vivos? Desde el punto de vista estructural, los seres vivos están formados por átomos comunes. O sea, todos los seres vivos poseen en menor o mayor cantidad carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Además, están formados por células. Todos los seres vivos están formados por una o más células. En la naturaleza encontramos dos tipos de células: célula procariota y célula eucariota. Por su organización interna, es decir, por la forma en que están, por las organelas que los forman, las eucariotas a su vez se pueden dividir en célula eucariota animal y célula eucariota vegetal. Desde el punto de vista funcional, los seres vivos, ¿sí?, cumplen las siguientes funciones: nutrición, relación, homeostasis y reproducción. Bien, esta característica, que es común en todos los seres vivos, se la puede definir como un proceso biológico que permite la creación de un nuevo organismo, ¿sí? En la naturaleza, hasta el momento, hay dos tipos de reproducción: la reproducción asexual y la reproducción sexual. La reproducción asexual es un individuo que origina a otro individuo exactamente igual al que le dio origen, ¿sí? El nuevo individuo es exactamente igual al que le dio origen, es decir, es un clon. Dependiendo de los procesos involucrados en este tipo de reproducción, va a tener diferentes nombres. La que más conocemos es la fisión binaria, que es un tipo de reproducción característico de las bacterias, ¿sí? Después podemos mencionar la esporulación, la gemación, entre otras. Otro tipo de reproducción es la reproducción sexual. Este tipo de reproducción intervienen dos células. Estas células se denominan gametos. Estos gametos se unen en un proceso biológico que se llama fecundación y dar origen a una nueva célula. Esta célula va a llevar el nombre de cigoto o célula huevo. Según el lugar donde el cigoto crece, esta reproducción va a tener diferentes nombres, ¿sí? Entonces tenemos vivíparos, ovíparos, ovovivíparos, ovolíparos, ¿sí? El nuevo organismo va a tener una combinación genética de ambos progenitores, no va a ser igual al que le dio origen, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre entre estos tipos de reproducción? Para hacer un resumen, interviene solamente una célula, no hay unión de gametas, y este tipo de reproducción asexual se presenta en bacterias, en arqueas o arqueobacterias, en protozoos, en hongos, en plantas y en los animales invertebrados. La reproducción sexual es característica de los animales vertebrados. Y en este tipo de reproducción sexual intervienen dos células, gametas, que dan origen a un nuevo organismo, cuya primer célula la vamos a llamar cigoto. ¿Qué procesos están involucrados o qué procesos permiten la reproducción asexual? La mitosis y la regeneración. Y los procesos involucrados en la reproducción sexual es la meiosis, la fecundación y la polinización en el caso de las plantas. Entonces,
Los tipos de reproducción asexual: fisión binaria, gemación, partenogénesis, fragmentación. Después ustedes van a leer en qué consiste cada una y cómo se va dando. Entonces, fisión binaria habíamos dicho que era un tipo de reproducción de las bacterias, ¿no? ¿Cómo se produce esta? Las células simplemente se dividen por la mitad, ¿sí? La gemación es un tipo de reproducción asexual que se produce en algunos seres como las esponjas, los nidarios, y consiste en que el pequeño organismo crezca sobre el cuerpo del adulto, ¿sí? Por lo que obtiene los nutrientes que permiten el crecimiento de este nuevo organismo. La fragmentación es un tipo de reproducción que se da, por ejemplo, en las algas o en los gusanos, ¿sí? Que se dividen por la mitad y vuelven a crecer. Todos estos tipos de crecimiento que estoy hablando se producen por una actividad metabólica que se denomina mitosis, ¿sí? Todos van a crecer por mitosis. Bueno, yo hice acá un apartado de la esporulación para entender un poquito el tema de las plantas. Bueno, todas las plantas comparten los dos tipos de reproducción. O sea, tienen una alternancia de reproducción. Una etapa de la vida de las plantas, la reproducción es asexual y la otra etapa es sexual. En el caso de los helechos, por ejemplo, todos tenemos helechos en la casa. Si damos vuelta a las hojitas, vamos a ver que hay unos puntitos marrones. Estos puntitos marrones se llaman soros. Los soros caen al suelo, ¿sí? Y cuando encuentran el ambiente indicado, producen un organismo llamado prótalo. Este organismo que crece de los soros es un organismo que se produjo por una mitosis, ¿sí? De forma asexual. Este organismo llamado prótalo, que es como una pequeña plantita microscópica, va a dar origen a las gametas de la planta, a las dos gametas. Estas gametas se van a unir y van a dar origen al helecho, a la planta, ¿sí? Esta etapa es de reproducción asexual y esta etapa es de reproducción sexual. Todas las plantas tienen este ciclo de reproducción, una etapa de reproducción asexual y una etapa de reproducción sexual. En cambio, los otros organismos, los animales vertebrados superiores, ¿no? Se reproducen por la unión o la intervención de dos células a las que llamamos gametos. Estas células, los gametos o células sexuales, crecen gracias a una actividad metabólica llamada meiosis. La meiosis va a permitir que la célula madre se divida, ¿no? Y dé origen a dos gametos, y dé origen a los gametos sexuales. Bien. Como les dije, hay varios tipos de reproducción sexual, dependiendo del lugar donde se desarrolle o crezca el embrión. Nosotros los Homo sapiens somos vivíparos, ¿no? La fecundación es interna y el embrión se desarrolla dentro de la hembra. Bueno, espero que haya quedado más claro, un poco claro lo que es la reproducción. Nos vemos en el próximo video.